La inmunidad hay que cuidarla. Tenemos que cuidar los trastornos que se producen en nuestro sistema de defensas. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona, sin darse cuenta, en un estilo de vida del día a día, está dañando realmente su sistema inmune, que es lo que nos protege de todas las enfermedades que existen. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Según los expertos, existen más de 100 tipos de enfermedades autoinmunes, entre ellas la diabetes, la tiroides. También tenemos otras que son más específicas, como el lupus, la fibromialgia, la psoriasis, el eczema. Hay muchísimas que atacan el órgano más grande del cuerpo, que es la piel. Vamos a hablar de cómo nosotros podríamos, comenzando el año, cuidar nuestra inmunidad, nuestras defensas, no solamente por los virus respiratorios, que ya usted sabe que hay muchísimos. Hay muchas personas con coronavirus, hay muchas personas además con gripe. Sin embargo, esta debilidad en las defensas puede traer diagnósticos más severos y más fuertes que podríamos prevenir. ¿Verdad, doctor Federico Martínez? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora Fuentes. Estoy muy contento de estar aquí y saludando a la audiencia en este comienzo del año 2023. Muchas bendiciones a todos. Amén, lo recibimos. Más contentos estamos nosotros de que nos acompañen. El hecho de hablar de enfermedades autoinmunes, se puede hablar de ellas en cuanto a la prevención se refiere, porque del diagnóstico vamos a hablar más adelante. Sin embargo, se pueden prevenir las enfermedades que el propio sistema nuestro de inmunidad y defensas crea las enfermedades. Así es, efectivamente. Las enfermedades autoinmunes realmente ahora representan una epidemia. Hace 10 años nosotros no veíamos en la consulta la cantidad de enfermedades autoinmunes que existen actualmente. Se calcula que entre 50 a 80 millones de personas en Estados Unidos sufren de estas enfermedades autoinmunes. Llámese diabetes tipo 1, llámese lupus, enfermedad de Hashimoto, que es la tiroiditis, y así por el estilo, ¿no? Ahora, nosotros estamos como médicos funcionales haciendo mucho énfasis en la parte preventiva. ¿Y cómo se hace eso? Primeramente identificando cuáles son las causas más importantes, y yo enumeraría hasta 5 causas más importantes. La primera es fundamentalmente toxinas. Personas que tienen, por ejemplo, un incremento en las cantidades de metales pesados, por ejemplo, el mercurio, el arsénico, el plomo, etc. ¿Y de dónde vienen esas toxinas y esos metales pesados? Generalmente de los alimentos. Generalmente las personas que comen mucha cantidad, por ejemplo, de mariscos, pescado, etcétera, sobre todo esos pescados que son muy grandes, que están llenos de mercurio, entonces puede producir este tipo de intoxicación por metales pesados. Luego tenemos los alergenos, que son las famosas sensibilidades de alimentos, ¿no? Especialmente el gluten. El gluten ha sido identificado como uno de los más importantes mecanismos para poder producir este tipo de enfermedades autoinmunes. Luego tenemos el estrés, muy importante. El estrés, no olvidemos que es muy inflamatorio y que puede desencadenar en personas susceptibles una enfermedad autoinmune. Asimismo, también tenemos, por ejemplo, las infecciones escondidas, pacientes con sinusitis, pacientes que tienen diferentes tipos de problemas en el microbioma intestinal, también pueden ocasionar una enfermedad autoinmune. Y, por supuesto, una nutrición inadecuada, por ejemplo, pacientes que comen pues, alimentos procesados, alimentos que tienen una cantidad de químicos, etcétera, también puede desencadenar una enfermedad autoinmune. ¿La obesidad? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque la obesidad tiene un factor muy importante, que es la inflamación. Y la inflamación, como ustedes saben, pues es prácticamente la madre de todas estas enfermedades crónicas, especialmente enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿El no dormir? Sí, por supuesto. Ahora, entremos ya en el aspecto de los estilos de vida. Los estilos de vida tienen que hacer mucho en las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, hemos mencionado la nutrición, el dormir 8 o 9 horas al día es lo ideal, el ejercicio es muy importante, el manejo del estrés y hasta la conexión que tenemos con nuestro entorno, nuestros familiares, etcétera. Todo eso es muy importante también, porque esos son fuentes a veces de mucho estrés, ¿no? Ahora, básicamente, cuando decimos enfermedades autoinmunes, doctor Federico Martínez, eso quiere decir que las propias defensas de nuestro organismo que están puestas
defensas ahí como soldaditos que yo le llamo, para defendernos de todo lo que pasa constantemente que no nos damos cuenta, bacterias, virus, parásitos, hongos, y esos soldaditos se van debilitando a medida que el paciente va cumpliendo con todas esas características que usted acaba de mencionar: paciente obeso, paciente que come mal, paciente que no se nutre bien, paciente que no duerme y que está muy estresado. Es como si fuera algo que silenciosamente la persona con su estilo de vida es un caminito que está haciendo para que un buen día esas defensas no estén más ahí para ejercer su función, que es defendernos, y un buen día se instala una enfermedad autoinmune. Efectivamente. Se calcula que más o menos entre 3 o 4 años, de 3 a 5 años, perdón, se ha estado desarrollando estas enfermedades que son muy silentes, como se ha mencionado. Es demasiado silente y, lógicamente, cuando uno se pone a analizar a los pacientes que tienen enfermedad autoinmune, generalmente hay un trastorno digestivo, por ejemplo, ¿no? Muy comúnmente los pacientes que vienen con un lupus dicen, sí, pero también cuando yo tengo un problema de indigestión, etcétera, se me activa completamente el dolor articular, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante hacer la evaluación. Recordemos que también el 75% del sistema inmune vive en el intestino, así que salud intestinal es fundamental. Es fundamental, y sobre todo aquellas personas que padecen, por ejemplo, de acidez, de gastritis, de distensión abdominal cuando comen. Hay que buscar soluciones como cuáles. Mire, por ejemplo, yo lo que hago es, con mis pacientes que vienen con este tipo de problemas, nosotros generalmente le hacemos varios estudios, como es la sensibilidad a alimentos, como es un examen de las heces, donde vamos a determinar si ese paciente tiene, por ejemplo, bacterias beneficiosas, bacterias desbalanceadas, bacterias disfuncionales, si hay hongos, cómo está toda esa bioquímica intestinal, y de esa manera hacemos una intervención más adecuada. Pero lo más importante es la nutrición. Una nutrición adecuada generalmente asegura que la persona tenga una salud intestinal importante. Eso quiere decir que balanceando las bacterias buenas y malas que tenemos en nuestra flora intestinal, o microbioma, como se le llama actualmente, puede ser uno de los pasos para prevenir las enfermedades autoinmunes. Exactamente, exactamente. No solamente es la nutrición, sino también nosotros tenemos que darle el soporte. ¿Cuál es el soporte? Por ejemplo, el uso de los probióticos, el uso de la vitamina D3, muy importante porque es un modulador del sistema inmunológico, el magnesio, los omega 3, porque son realmente armas importantísimas para poder no solamente prevenir, sino también tratar este tipo de enfermedades. Quédese con nosotros, doctor, porque más adelante vamos a mencionar esos tipos específicos de enfermedades autoinmunes que, como dice el doctor Federico Martínez, actualmente hay una epidemia en la población de personas que se diagnostican diariamente con ellas. Hay unas más frecuentes que otras, vamos a hablar de ello. Ahí lo tenemos en pantalla. Estábamos hablando anteriormente al inicio del programa con el doctor Federico Martínez, especialista en medicina integrativa o medicina funcional, que analiza realmente todo lo que tiene que ver con mente, cuerpo, espíritu, la realidad de lo que pasa en todos nuestros órganos y sistemas, porque lo hemos dicho muchas veces, estamos totalmente conectados y todo tiene que ver con todos los órganos y sistemas para realizar un diagnóstico de las enfermedades autoinmunes más frecuentes que se están diagnosticando últimamente en las consultas. Por ejemplo, la tiroides de Hashimoto, vamos a hablar de ella ahora, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, que también es muy frecuente, la psoriasis, la esclerosis múltiple y la diabetes tipo 1. Hablemos de la tiroides de Hashimoto, doctor. ¿Por qué se está diagnosticando tanto? Muy frecuente. 1 en cada 5 mujeres, 1 en cada 10 hombres. Es realmente increíble la incidencia de Hashimoto. Tiene una gran asociación con la ingesta de gluten. Y tan es así que cuando yo trato a un paciente con Hashimoto, obviamente una de las primeras recomendaciones es una nutrición adecuada, etcétera, pero precisamente hago mucho énfasis en el gluten. ¿Por qué? Porque el gluten ocasiona lo que se llama un leaky gut o un incremento en la permeabilidad intestinal. Y como el sistema inmunológico, pues en un 75% vive en el intestino, lógicamente se activa un grupo de células que se llama la TH2, que producen este tipo de anticuerpos, que son la peroxidasa, la antitiroglobulina, que atacan la tiroides. Y al atacar la tiroides, pues esa tiroides va a producir menos y menos y menos hormona tiroidea. Ahora,
Es muy importante también hacer notar de que generalmente cuando una persona tiene Hashimoto puede evolucionar a una segunda o una tercera enfermedad autoinmune también. ¿Por qué? Porque la causa principal, si no se modifica, pues eso puede dar origen a otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, el lupus, por ejemplo, la artritis reumatoidea, la esclerosis múltiple. Estamos viendo que pacientes vienen con esas 2 o 3 enfermedades autoinmunes juntas. Y lógicamente aquí el mecanismo causal hay que identificarlo plenamente, ¿no? Y para eso hacemos una cantidad de estudios. ¿No son reversibles las enfermedades autoinmunes? Sí son reversibles. Qué buena noticia. Sí son reversibles. Yo tengo aproximadamente unos 50 pacientes con enfermedad de Hashimoto que ahora ya no tienen enfermedad de Hashimoto, con anticuerpos negativos, con una recuperación total. ¿Por qué? Porque los médicos funcionales lo que hacemos es un abordaje causal. Vamos a las causas. ¿Cuáles son las causas más importantes de Hashimoto? Obviamente, una nutrición inadecuada, la ingesta de alimentos procesados, la ingesta del gluten, etcétera, un daño en el microbioma intestinal. Cuando se quita la causa, que son esos tipos de alimentos que el paciente tiene que hacer un nuevo estilo de vida realmente para aprender a nutrirse correctamente, quitando la causa, ¿desaparece la enfermedad? Sí. Toma un tiempo. Generalmente una enfermedad autoinmune me toma entre unos 12 a 18 meses para poder revertirla. Por primera vez en medicina funcional estamos usando la palabra reversión de enfermedades, ¿no? No solamente es prevenir, no solamente es tratar, sino revertirlas. Y sobre también. todo, doctor, que es tan difícil revertir las enfermedades autoinmunes. Requiere también mucha colaboración del paciente. Por eso es que la medicina ha cambiado en el sentido de que antiguamente, y todavía obviamente existe un gran porcentaje, las personas le dejan a su doctor toda la responsabilidad para sanarles y curarles. Sin embargo, la medicina funcional, que es la que nos encanta, la medicina integrativa, es un equipo de trabajo entre el paciente y el médico. El médico pone las sugerencias, el paciente tiene que pues ejecutarlas, ¿no? Y sobre todo que el médico funcional tiene una visión global, integrativa de todos los sistemas operativos del cuerpo, porque cuando esta enfermedad se polariza, los síntomas se polarizan a las articulaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces va al reumatólogo, el reumatólogo le da pues una de estas drogas como el metrotexate, que tiene efectos secundarios muy, incluso cáncer. Entonces son medicinas muy, pero muy peligrosas, que si uno las mantiene por largo tiempo pueden tener efectos deleterios pues muy intensos en el cuerpo. Y es por eso que los médicos funcionales hacemos ya una intervención a otro nivel, que es mucho más globalizada, mucho más integrativa de todos los sistemas operativos, donde nosotros vamos al sistema digestivo y lo optimizamos. Igualmente, al sistema inmunológico. Recuerden de que el sistema inmunológico no solamente es para defendernos, sino también para repararnos. Y entonces ahí vamos yendo sistema por sistema para poder optimizar y crear un balance. Yo recuerdo que hace 20 o 30 años no se diagnosticaba tanta psoriasis. Ahora sí, que es una de las enfermedades autoinmunes que más se diagnostican en la piel, por ejemplo. Así es, tengo ya varios pacientes con psoriasis. Efectivamente, en los últimos 5 años ha incrementado tremendamente y tiene que ver mucho con la alimentación del lado oeste del mundo, que es una alimentación con alimentos procesados, la ingesta, por ejemplo, de aceites que tienen los omega 6, el ácido linoleico, por ejemplo, esos aceites como el de canola, el de girasol. Exactamente, son aceites que son muy nocivos, muy inflamatorios. Hay que recordar que estas enfermedades son, al final, enfermedades inflamatorias. Y cuando uno instala una nutrición, una dieta antiinflamatoria, pues la respuesta es increíble. La psoriasis también, doctor, ¿qué piensa usted con la experiencia que tiene de los pacientes que ve día a día? Está muy relacionada con el estrés mantenido. Oh, sí. Nosotros sabemos que el sistema inmune tiene pues una gran asociación, una íntima asociación con nuestro estado de ánimo, con nuestras emociones, y eso obviamente influye bastante. Yo tengo pacientes que incluso cuando tienen un estrés, etcétera, inmediatamente se le brotan las lesiones bastante, sí. En la piel. Así es. También sucede con el eczema. Así es. Así que hay una asociación muy grande entre el sistema inmune y nuestro estado emocional, efectivamente. Y se demuestra fundamentalmente que es interesantísimo cómo funciona nuestro cuerpo cuando hay estados emocionales de emociones en baja frecuencia, cuando hay mucho estrés, cuando precisamente por las preocupaciones y esas emociones en baja frecuencia, tristeza,
tristeza, preocupación, falta de concentración, la persona no duerme porque todo va concatenado. La piel increíblemente como se afecta y reacciona enseguida, ¿verdad? Exactamente, sí. Es por eso que nosotros cuando hacemos una intervención funcional, nosotros nos fijamos en cada detalle de los sistemas de vida modificables, que es la nutrición, el sueño, el ejercicio, el manejo del estrés, el yoga, por ejemplo, ayuda muchísimo, la meditación ayuda mucho, y no se olviden de que la oración es una forma de meditar que es muy efectiva también. Me encanta que lo digas, doctor, porque muchas veces los médicos, ya sabes, que realmente ha costado mucho para que los médicos entiendan la importancia que tiene la parte espiritual para sanar órganos y sistemas. Exactamente, sí, y lo vemos a diario. Vemos a diario los efectos tan beneficiosos que tiene la oración y la espiritualidad. Ahora, me llama la atención también que diabetes tipo 1 se está diagnosticando en adultos. Sí, se está diagnosticando bastante en adultos justamente por el mismo mecanismo. Generalmente lo estoy viendo en pacientes que tienen el famoso leaky gut o el síndrome de la permeabilidad, que significa simplemente una disrupción de esa mucosa intestinal producido por diferentes factores. El número uno es el gluten, obviamente, pero también los químicos que vienen en los alimentos procesados. Muchos pacientes que vienen con infecciones, por ejemplo. Tengo un paciente que desarrolló diabetes tipo 1 porque fue a su país, a México, y le dio una infección por Campylobacter jejuni. Es una bacteria, y ese paciente a los pocos meses comenzó a tener una diabetes tipo 1 y se describe exactamente ese tipo de asociación, ¿no? Hay que estar observando todas las señales que el cuerpo da, ¿verdad? Así es, el cuerpo nos habla. Sí, y hay que estar pendiente de las señales que nos da y hay que salir a corregirlas porque sí se puede hacer a tiempo. Y los cambios de estilo de vida no cuestan nada. O sea, una nutrición adecuada no cuesta nada, pero hay que impartir el conocimiento, y es por eso que la felicito, doctora, porque aquí en este programa pues imparte conocimientos que son fundamentales. Bueno, lo que hace falta es que nuestra audiencia lo ponga en práctica, doctor. Sí. Eso es lo que necesitamos, que usted lo ponga en práctica, que está comenzando el año y que todavía tiene la oportunidad de cambiar ese estilo de vida, esos alimentos que hacen mucho daño, tanto gluten en los alimentos, tantas comidas empacadas y preelaboradas. Hay que comer de lo que viene de la tierra, lo que es natural realmente, que eso es lo que nos va al final a ser más saludables y tener calidad de vida, porque yo estoy segura que usted no quiere estar enfermo. Absolutamente segura de eso.